Equipo 7. Los glaciares se derriten. Integrantes del equipo: Padilla Salazar Ali, Pedraza Aguilar Leslie, Santiago Aguilar Jocelyn, Servino Ortega Jimena y Velázquez Oliva Alejandro. Grupo 566. Introducción. A lo largo de la historia, nuestro planeta ha sufrido varios cambios en el medio ambiente debido a los factores a los que está expuesto, tanto naturales como los causados por el hombre. Un ejemplo de cómo cambian los ecosistemas es el deshielo glaciar, la contaminación de los ríos u océanos y la deforestación. Todo esto a causa por el ser humano. ¿Qué es un glaciar? Un glaciar es un cuerpo permanente de hielo y nieve compacta, suficientemente grandes y macizas como para desplazarse por su propio peso. Dicho de otra manera, son masas de hielo en movimiento. El glaciar se moverá cuando se encuentre en una pendiente muy pronunciada. Hasta este proceso, en el que toda la nieve se convierte en hielo, se le llama glaciación. Y desde que la nieve cae sobre un glaciar hasta que empieza a formar parte de su masa, puede llegar a pasar hasta un año, ya que debe terminar el proceso hasta convertirse en hielo glaciar. Algo que cambiará en cuanto a rapidez de formación en función de las temperaturas y la humedad que existan en el lugar. Características de los glaciares. La nieve se va acumulando año tras año formando capas. Estas capas se van comprimiendo por su propio peso y por la acción de la gravedad, pero aunque sean uno de los objetos más grandes del planeta, sí se pueden mover. Para que se forme un glaciar, deben cumplirse tres condiciones. Primero, el clima local debe ser suficientemente frío como para que la nieve del invierno no se derrita completamente durante el verano. Segundo, debe haber suficiente nieve para que se acumule una gran cantidad de nieve. Y tercero, la pendiente de la superficie en la que se acumula la nieve debe ser lo suficientemente suave como para que la nieve no se deslice en avalanchas. Y debe estar lo suficientemente protegida como para que la nieve no se desplace. El glaciar se moverá cuando esté en una pendiente muy pronunciada o hasta que alcance un grosor tal que empiece a fluir bajo la presión de su propio peso. ¿De qué se componen los glaciares? Los glaciares se componen de 5 partes, los cuales serían el área de acumulación, la zona de ablación, las grietas, las morrenas y la terminal. El área de acumulación se trata de la zona más elevada donde cae la nieve y se va acumulando, que sería el pico. Después tenemos la zona de ablación, que sería la zona donde ocurren los procesos de fusión y evaporación. Es donde el glaciar alcanza el equilibrio entre el aumento y la pérdida de masa. Se dice que para que un glaciar tenga su equilibrio tendrían que pasar 100 años para que éste pueda tener el equilibrio entre la pérdida y la suma de masa. Después tenemos las grietas, que son las zonas donde el glaciar fluye más rápidamente. Después las morrenas, que se trata de unas bandas oscuras formadas por sedimentos que se forman en los bordes y las partes superiores. Las rocas que arrastran al glaciar se van almacenando y formando en este tipo de zonas. Y por último tenemos la terminal, que sería el extremo inferior del glaciar, donde se acumula la nieve. Ahora bien, ¿dónde se encuentran los glaciares? Los glaciares se pueden encontrar en dos partes del mundo, en las regiones de alta montaña, como por ejemplo Nueva Guinea, Cordillera de los Andes, este de África o en México. Y por último, en las regiones polares, Groenlandia, Polo Sur y Polo Norte. Cada región alberga en ella un tipo de glaciar, glaciares alpinos, que se encuentran en las montañas, y los casquetes glaciares, que es donde se encuentra mayor concentración del mismo. El volumen de hielo de un glaciar depende del balance entre la nieve, el hielo acumulado y lo que pierde por succión cuando el hielo se derrite por la evaporación. Y esto depende de los siguientes factores: la precipitación pluvial, la humedad, la velocidad del viento y la más importante, la temperatura. Pero, ¿por qué se derriten los glaciares? ¿Cuáles son las causas? La principal causa es el calentamiento global, del cual su mayor impulsador es el dióxido de carbono. Se estima que 2/3 de las emisiones de dióxido de carbono proceden de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, mientras 1/3 procede del cambio en la utilización del suelo, como la deforestación. Del total emitido, solo 45% permanece en la atmósfera, 30% es absorbido por los océanos y el restante 25% pasa a la biosfera terrestre.
Consecuencias: la desaparición de los glaciares tendrá un impacto socioeconómico significativo, aunque el impacto que pueda tener en cada sitio es incierto y puede variar. Por ejemplo, las regiones que pierdan la mayor parte de sus glaciares experimentarán alteraciones hidrológicas. Al principio, la función de los glaciares proporcionará agua adicional, pero conforme el hielo disminuya, dicha agua desaparecerá. Habrá escasez de agua potable y de riego. El cambio climático afecta tanto a las temperaturas oceánicas como a los patrones de los vientos, que en conjunto pueden alterar las corrientes oceánicas. Los patrones migratorios de muchas especies marinas pueden cambiar a medida que se alteren las corrientes que siguen, y muchas especies dependen de las corrientes oceánicas para su reproducción y sus nutrientes se verán afectados. ¿Por qué estos fenómenos meteorológicos son tan devastadores? El aumento de la temperatura del aire y del agua provocan un aumento del nivel del mar, potentes tormentas, fuertes vientos, sequías e incendios, intensas lluvias que dan lugar a inundaciones. Conclusión: como podemos ver, todo esto fue causado por la irresponsabilidad del ser humano al explotar los recursos naturales y al no controlar las emisiones de dióxido de carbono. Pero ahora debemos de centrarnos en las soluciones, como por ejemplo reducir el uso de combustibles fósiles y aumentar el de energías renovables, mejorar la eficiencia y la diversificación energética, seguir una política de desarrollo sostenible y sobre todo concientizar la gravedad del problema a las generaciones futuras. Referencias y gracias por su atención prestada.